aquí tenemos un potencial para poder disfrutarlo. Yo es lo que te digo, el estar con los amigos, el estar más calmado. Para mí, son momentos donde disfrutas al 100%. Yo las distancias las mido en metros o en kilómetros, no las mido en... Me va a llevar 1 hora llegar al trabajo, ¿no? Aquí me lleva 5 minutos llegar al trabajo, aparco, disfruto, me vuelvo a casa y tengo la casa cerquita, no tengo atascos, no tengo ese estrés, y si quiero el estrés, pues me cojo el AVE y en 2 horas estoy metido en el bullicio. El punto creo más fuerte que hay aquí, que lo que tenemos que aumentar una ventaja, es que al ser bodegas relativamente pequeñas, tú cuando vas a hacer una visita a una de las bodegas de Areo, casi siempre te va a atender el dueño, una persona muy cercana. Hola, bienvenidos a Pequeños y Gigantes. Hoy estamos con Ricardo y con Guillermo. Vamos a hablar del campo en Valdeorras. Voy a empezar contigo, ¿vale, Ricardo? Cuéntame un poco en qué consiste tu trabajo en el día a día, o sea, en qué consiste. Explícanos. Pues mira, yo llevo la gestión técnica, la dirección técnica de una bodega mediana, que actualmente estamos gestionando 25 hectáreas de viñedo. Y bueno, mi trabajo del día a día pues es eso, la organización de los trabajos, la planificación de los mismos, los estudios para futuras ampliaciones, visitar viñedos, un poco ese es el trabajo del campo del día a día. ¿Y en tu caso, Guillermo? Vengo de Madrid, lo estudio en enología y hice por probar. Pues con la viña ya daba su fruto y bueno, yo lo vendía a la cooperativa, a la uva. Pero decidí un día voy a probar, a ver, con los conocimientos que hice, sobre todo ya no con los conocimientos, es lo que nos da la comarca, que es una denominación de origen donde hay un montón de variedades de uva, para poder elaborar algo diferente, potenciar un poco lo que es la variedad y hacerlos, claro, en su paso por barrica. Y bueno, aproveché el confinamiento para hacer todo el papeleo que me exigía la legislación. Y mira, y ahora pues, ya llevamos 3 años funcionando y ya salió la idea. Vinos de parcela. Sí, más bien pago parcelas. Y en vuestro caso los dos os dedicáis a la parte de viticultura y luego a colocar el producto. ¿Qué casuística tiene Valdeorras frente a otras zonas? Aquí estamos hablando de parcelas del minifundio, ¿no? De las parcelas pequeñas, del territorio, ¿no? De orografía, topografía que tenemos, que es muy singular, ¿no? Aquí no podemos competir con grandes cantidades, no tenemos extensiones como hay en otras denominaciones de origen, de terreno, estamos limitados por la topografía, por la orografía, ¿no? Pero esa digamos, dificultad la trasladamos a nuestro potencial, ¿no? Que al final estamos consiguiendo pues, distintos tipos de vino, tenemos una gran variabilidad genética en las parcelas pequeñas se conserva mucha variabilidad genética, ¿no? No tenemos el mismo clon. Las explotaciones grandes al final tienden a unificar mucho la variedad, no tener el mismo clon, porque si no tendríamos pues hijos todos iguales y no es lo que queremos, ¿no? La debilidad esa que es trabajar una viña pequeña, el aumento de los costes de producción, de la gestión, yo lo veo todos los días, ¿no? Gestionar un equipo de trabajo cuando tú tienes hectáreas y hectáreas juntas, pues es más fácil porque tienes allí toda la maquinaria en esa parcela, tienes allí todos los equipos. Nosotros gestionamos 25 hectáreas, pero tenemos pues en parcelitas, tenemos parcelas desde los 1500 metros hasta la parcela más grande y más emblemática que tiene, pues en torno a las 9 hectáreas. La gente no vende fácilmente. No es fácil comprar parcelas, y si son de viña, menos. Si son terrenos que están desaprovechados, es un poco más fácil acceder a ellos, pero en terrenos de viña, ahora mismo es muy complicado, no sé si a ti te pasa. Por lo que dice Ricardo, por ejemplo, yo cuando tengo el caso, a lo mejor más reciente, yo cuando intenté hacer el trayecto que tenemos, es un hectárea así, igual tienes que comprar a 14 particulares. Fácilmente. 14 para una hectárea. Claro, porque hay gente que tiene igual 250 metros, no tiene más. Entonces, para conseguir un trozo que a lo mejor... Yo empecé con un trozo que era de 2500 y fue lo más grande que encontré. Y luego vas uniendo trocitos y dices, ay, pues tengo una hectárea. ¿Sabes? Que es muy difícil, pero también tenemos tanta cantidad de suelo diferente que el vino de tu vecino nunca va a saber igual que el tuyo, porque la base de la viña está en otro terreno diferente. Y, por ejemplo, a la hora de aplicar maquinaria, ¿tenéis que hacerlo todo de forma manual por la orografía? Evidentemente que si vamos buscando una calidad,
creo que hay cosas que sí que es verdad que es mejor hacerlas a mano. Pero es lo que dice Ricardo, al final tenemos una ventaja. Dentro de que tengamos diversidad de parcelas, que creo que el trabajo de campo lo llevas más encima, conoces, como dicen, la necesidad que va a tener esa cepa, lo que te va a poder dar. Entonces sabes atajar un poco los problemas, porque más o menos vas conociendo. Si tuvieras no sé, estilo La Rioja, la Ribera del Duero, que tiene en bodega 200 hectáreas, creo que es inviable. Sí que puedes hacer un seguimiento de campo, evidentemente, porque habrá que hacerlo. Pues tienes que seguir una maduración, pero igual dependes más de otras personas. Es más homogéneo. Aquí no, aquí tenemos esta parcela, pues la tenemos con esta orientación, me va a madurar el día 2 de septiembre y sin embargo la otra que me tiene, igual está a 200 metros, pero está en la siguiente falda de la montaña, entonces está en otra orientación que igual la tengo que vendimiar 15 días más tarde. Los factores que al final intervienen a la hora de hacer el vino, que es altitud, la orientación... Es la viticultura de precisión, y aquí la hacemos ya sin querer. ¿En qué se traduce eso al aumento de costes? ¿Por la vendimia, por los traslados o...? Un poco por todo. Cuando tú tienes una parcelita pequeña, pues tienes que ir allí, desplazar un vehículo hasta esa parcela para un trabajo que igual te lleva 2 horas. Después tienes que moverte a otra parcela, entonces esos tiempos de trabajo son tiempos muertos. La persona está trabajando pero no está produciendo. Entonces hay un momento de costes de producción, pero tanto en poda como en tratamientos fitosanitarios, como en vendimias y todos los trabajos que se hacen durante el año. La ventaja de todo eso, que es decir, hoy casi esa parcelita es casi como, no sé, está súper mimada, porque al final conocemos todas las cepas. Es decir, en una explotación grande, pues vas más a lo general, a la globalización. Aquí no, pues mi parcelita, pues que tiene estas variedades, pues esta cepa pues la voy a podar de esta forma, esta la voy a podar de la otra forma. Es como mucho más individual, ¿no? Y entonces ahí también es más fácil llevar una viticultura sostenible en una pequeña explotación que en una gran explotación. Y creo que hemos avanzado mucho. Yo creo que en esto es porque la gente ya se interesa, va a cursos. Antes yo te digo, mucha gente en la viña, como era para vender la uva, la echaba veneno o lo que sea, ¿sabes? Para quitar las hierbas. Y sin embargo, ahora ves que está cambiando. Sí, cambió Yo llevo pues casi 25 años en el sector, ¿no? Ya peino canas, se suele decir. Entonces, sí que es verdad que cuando empecé allí por los años 2000, lo que acaba de decir Guillermo, el perfil del viticultor pues era la persona mayor, a tiempo parcial porque tenía otro trabajo, o bien pues taxista o carpintero, y a tiempo parcial cultivaba su viña. Algunos había 3 cooperativas en aquel entonces, o la vendían a la cooperativa o tenían su vino para autoconsumo, ¿no? Que también es una parte muy importante de la economía al final familiar. Pero sí que el perfil del viticultor pues era gente más mayor, y la gente que yo llevo dando cursos desde, pues así, no semanalmente ni mensualmente, pero sí todos los años damos algún curso de poda, de fitosanitarios, de enfermedades, bueno, de diversos temas de viticultura. Y ahora el perfil de gente que viene a los cursos y de gente que ves que está explotando esas pequeñas parcelas es gente mucho más joven, es decir, que el campo atrae a la gente joven ahora porque ve el potencial que tenemos y que hay en la comarca. ¿Tú crees que el COVID ha tenido algo que ver en eso, como en tu caso? Igual yo creo que hay gente que sí, que valora más el estar ahora en el campo. ¿A ti qué te hizo lanzarte definitivamente, decir, o sea, fue el COVID o qué te hizo decir? Eso fue una alternativa. Yo, a ver, por desgracia, bueno, o en este caso por suerte, porque ahora estoy instalado y estoy, vamos, que no echo de menos nada, ir a una ciudad, ¿eh? O sea, también te facilitaron mucho en ese periodo, igual que al estar todo parado, yo creo que sí que cuando querías lanzarte a hacer algún proyecto, creo que el empujón te lo daban también un poquito, Era un poco más de fácil. Las autoridades, sí. Sí, el trabajo del campo, digamos que estaba desvalorizado porque era el trabajo que el chico o la chica que no quería estudiar, pues iba a trabajar al campo. Entonces estaba, como alternativa, pues era el que no estudiaba, pues a trabajar al campo. Ahora no, ahora como decía antes Guillermo, él se formó,
hice un grado de enología, yo me formé, hice una ingeniería agrícola, tengo muchos compañeros y amigos que hoy en día un viticultor puede ser un licenciado perfectamente, no tiene por qué ser, no, el que no estudió la viticultura. Hoy en día para llevar una explotación, y Guillermo lo sabe bien, que lleva una explotación pequeña, tienes que tener conocimientos, y conocimientos técnicos, conocimientos económicos, conocimientos mercantiles, como decíamos antes, porque otro problema que tenemos es la falta de mano de obra, ¿no? Es otro problema que se está teniendo. Tenemos que hacer una llamada al mundo rural, no podemos ir todos a vivir a las ciudades, entonces nos estamos quedando sin población, las personas mayores se jubilan, y si no tenemos jóvenes que trabajen en el campo, pues... Pero bueno, algo se está haciendo bien. Así que es verdad que antes la comarca, el embajador principal que había era la Pizarra, pero creo que ahora hay un auge de las bodegas, incluso que se ven grupos externos que quieren venir aquí. Eso quiere decir que aquí hay algo de potencial. Sí, no, tenemos mucho potencial. Yo creo que desde la Junta sí que se hacen cosas para que esto no... ¿sabes? Que vaya hacia adelante. Tienes, no sé, si quieres empezar un proyecto, como empecé yo, tienes el INORDE que te hace un muestreo del terreno, porque no hay que hacer, tú quieres plantar un cultivo de primeras, no hay que hacerlo así a la ligera, yo creo que tienes que hacer una base. Tenemos cosas que nos asesoran para por lo menos encauzar un poco el proyecto. Sí que es verdad que hay que echarle muchas horas. Al estar solo y ser una bodega pequeñita, tengo que echarle muchas, porque igual tengo que estar en el campo, pero también tengo que ir a repartir y tengo que ir a ver clientes. Y realmente el trabajo en el campo es agradable. Si la gente está cada vez más interesada por el medio ambiente, por la ecología, por hacer cosas, hacer cambios. Si además tenéis como asesoría para que sea como fácil, digamos, o por lo menos para que no vayas a ciegas para hacer un proyecto como has hecho tú. ¿Qué hacemos mal para que las ciudades sigan llenas y los pueblos se abandonen? Yo es una cosa que no entiendo, porque yo creo que en las capitales no te regalan nada, ¿eh? Creo que vamos allí y encima, bueno, estamos viendo que cada vez los núcleos con más población, vivir el día a día cada vez es más caro. Entonces, no sé, el que no se quieran quedar aquí, yo creo que debe ser por el ocio, porque te damos alternativas, porque yo creo que laborales no es por eso, no sé, aquí tenemos un potencial para poder disfrutarlo. Yo es lo que te digo, el estar con los amigos, el estar más calmado, para mí, son momentos donde disfrutas al 100%. En Madrid o en otra capital, en Barcelona o en una ciudad más grande, igual vas, sí, quedas con los amigos, pero igual el momento de disfrute no es tan aprovechable, porque entre que tienes que ir al centro, que si hay un atasco, no sé, es muy diferente. Aquí lo tienes todo más cerca. Yo creo que falta ese conocimiento de la viticultura o de la agricultura, digamos ahora, actual. Yo las distancias las mido en metros o en kilómetros, y no las mido me va a llevar 1 hora llegar al trabajo, ¿no? Aquí me lleva 5 minutos llegar al trabajo, aparco, disfruto, me vuelvo a casa y tengo la casa cerquita, no tengo atascos, no tengo ese estrés, y si quiero el estrés, pues me cojo el AVE y en 2 horas estoy metido en el bullicio. Sí, sí. Pero aquí es lo que decía, que al final son horas aprovechables. En las ciudades grandes igual si haces un cómputo de horas que desaprovechas solamente en desplazamientos y dirías, ostras. El trabajo del campo cambió 100%, ¿no? Sigue siendo un trabajo duro, no vamos a decir que es un trabajo ahí de oficina. No está sentado, sigue siendo un trabajo duro, pero no es tan duro como era hace 25 o 50 años, ¿no? Como que antes la maquinaria no entraba, claro. Pero ahora sí que es verdad que hay... Y hay muchos modelos de gestión. Cuando yo empecé a trabajar, pues el viticultor se adaptaba a la maquinaria que había en el mercado. Entonces, muchas veces pues, se intentaban hacer proyectos que no eran viables para mecanizar, porque la maquinaria que había pues, no valía. Entonces, se intentó adaptar la viña a esa maquinaria. Hoy en día no, hoy en día la mecanización aumentó muchísimo, mejoró muchísimo, entonces hay muchísima maquinaria adaptada a viñedos a topografías complicadas, incluso ya se está empezando a trabajar con drones que no necesitan, son autómatas casi, ¿no? Entonces la mecanización en ese sentido avanzó mucho. Yo creo que hay una parte quizá del arrancar un proyecto como has hecho tú que puedes tener como miedo a esa soledad inicial.
¿Tú cómo lo has vivido, el estar solo o cómo lo vives? A ver, evidentemente el trabajo en el campo sí que no es que estés solo, siempre tienes que depender de alguien porque, bueno, igual que yo, por ejemplo, tengo subcontratado el tractor y eso está subcontratado, pero hay momentos que también disfrutas, no es que estés solo, estás como en una paz, en un entorno que estás ahí, no sé, y te puedes aclarar muchas ideas, porque estás, por ejemplo, la poda ahora, la poda estás pendiente de la planta, pero también la cabeza, como no para, esto no... Pero tú fíjate, Ricardo, que hay una cosa que siempre es verdad, cuando nos juntamos, gente sabe que nos dedicamos a esto. O sea, tú le dices por ejemplo, a un potencial alumno, oye, mira, hay que cuidar la viña así. O sea, hablamos de lo positivo, pero nunca hablamos que te llega un día, después de, yo qué sé, estamos hablando finales de agosto, que ya estás pendiente de la maduración de la uva, para que esa uva entre en bodega. Te viene una granizada y el trabajo del año, claro, tú cuéntaselo eso a una persona que está estudiando y de todo este esfuerzo en un día puede quedar a cero. Pues sí, es el riesgo que tenemos aquí al estar, claro, la viña está afuera, no podemos a día de hoy no se puede poner un tejado y salvar toda la cosecha al 100%. Entonces tenemos también ese factor, que sí que es bonito que se dediquen a esto, pero tienen que tener en cuenta que hay riesgos. Sí, pero al final es un trabajo, digamos, agradecido, ¿no? Cuando ves a recordaba el otro día con una amiga, pues su padre era íntimo amigo mío, su padre tenía 90 años y le dije, se llama Susana, le digo, Susana, tu padre, yo te lo dije siempre, que tu padre iba a morir en la viña y murió en la viña trabajando, un hombre con 90 años, entonces ese arraigo que hay a la cepa, a la tierra, yo creo que cubre con creces. Son momentos tristes que llegas allí y lloras, puedes llorar en la cepa, puedes incluso llorar, ¿no? Allí en la viña viendo eso, ese panorama. Pero yo creo que después los momentos positivos son mucho mayores. Sí. Pero cuando salen las cosas bien y después la alegría que da es mucho mayor igual. Claro, haces la vendimia, elaboras los vinos y llegas y catas los vinos en la bodega y pues mira este año qué perfil tienen, qué bien. Y, yo creo que eso cubre con creces todos los momentos malos que hay, todos los trabajos, el esfuerzo que supone cultivar la viña. Y, o sea, tenemos por un lado, digamos, el peligro del clima, ¿no? Que te puede llegar una helada o te puede llegar piedra, pero luego tenemos un condicionante, consigues elaborar el vino, estás súper contento con el vino, pero hay una bajada del consumo de alcohol y a veces estás sometido a condicionantes políticos, de repente hay un cambio en los aranceles. ¿Cuál es vuestro mayor miedo? ¿Clima o no conseguir colocar el producto? Estamos en una situación un poco complicada, sí. Efectivamente, el consumo de alcohol está bajando, el consumo de vinos está bajando, sobre todo está bajando el tinto, el consumo de tintos. En los blancos se mantiene un poquito, pero bueno, también está bajando. Y sobre todo lo que se está intentando es hacer vinos más frescos, más atlánticos, menos alcohólicos, digamos. Pero el cambio climático, que también lo tenemos ahí, va a la contra. Cada vez tenemos maduraciones más tempranas, con más graduación alcohólica, menos acidez, entonces tenemos que luchar contra eso. Los técnicos lo que estamos haciendo, pues intentar cultivar en altura. Estamos ganando, si antes se cultivaba pues en torno a los 400, 500 metros, pues ahora ya vamos a cultivar a 600, a 700 metros, ¿no? A zonas más altas para guardar esa frescura, esa acidez natural y rebajar el grado alcohólico de los vinos, porque es lo que demanda el mercado. Y después también digamos, beber calidad, ¿no? Prefiero beber una copa de un buen vino que 5 copas de un vino peor, ¿no? Entonces, buscar un poco esa diferenciación en cuanto a beber calidad, consumiré menos, pero aumento el valor añadido de mi producto, pues tengo que, claro, no puede ser lo mismo el precio de una botella de vino de cierta calidad, de una parcela, de un minifundio, que una gran explotación, por lo que estábamos hablando antes de los costes y demás. Y lo que queremos o buscamos, por ejemplo, es que si has probado ese vino, lo recuerdes en la cabeza y dices, oye, pues ese vino que tomé, oye, qué rico estaba, y vuelves a comprarlo. El problema es que si no buscas esa calidad, igual la beberás, la botella del vino, pero si no percibes nada que es diferente, algo que te llame, que te atraiga,
no lo vas a volver a comprar. Una bodega pequeña, pues claro, supongo que será un poquito más cercano, ¿no? El cliente más local. Es lo que buscas. Yo creo que ya no vender la marca, porque evidentemente mi proyecto es una cosa que no es reciente, más bien lo que me hace vender el producto es el que lo prueben. Cuando lo prueban dicen, oye, pues es que esto es diferente. Entonces, ya sí que entran un poco y les pica la curiosidad de decir, ¿y cómo lo haces? Si es un vencial, bueno, evidentemente lo tengo que defender, pero lo primero y la base es que lo beban. Si no lo beben Bueno, y y lo en prueben. tu caso la marca eres tú directamente. Claro, evidentemente la marca es cuando voy, hablas con uno y le das la mano, mira, soy Guillermo, soy tal. A ver, el mundo del vino, lo llevamos diciendo ya mucho tiempo, que el mundo del vino no tenemos que apartar a la gente del vino. Y un poco fue lo que se hizo antaño, ¿no? Y lo que estamos intentando corregir ahora. Es decir, no hay que ser expertos en vino para tomar un vino. Y no marcar técnicos, enólogos, sumilleres, catadores y demás personas pues, que son expertas, o digamos son más expertas en el mundo del vino, marcarte las pautas. No, es que esto huele a flores o esto huele a cacao, a tabaco. Y si yo no soy un catador profesional, o no estoy acostumbrado, sin embargo a mí el vino me gusta, yo no puedo marcarte a ti esas pautas, ¿no? Porque tú te estoy condicionando y tú igual pues tienes un carácter y dices, va, pues yo me lo bebo igual, aunque a mí no me sabe a eso, pero yo me lo bebo igual. Pero mucha gente, por no complicarse la vida, pues dice, pues me pido un agua, porque del agua nadie opina. En tu caso ya han pasado más años, en tu caso lo tienes bastante reciente. Para vosotros, ¿cómo recordáis la primera vez que tomasteis un vino? Me refiero cuando ya está la botella en el restaurante o en casa de un amigo. ¿Cómo fue esa primera vez que dijisteis, joder, este vino es mío? Lo estábamos comentando antes, es que te da la alegría del trabajo que has hecho durante todo el año, no sé, verlo plasmado ahí en una botella, es como si, a ver, evidentemente no es como si tuvieras un hijo, pero es una cosa tuya, tú lo que sabes, como que metes un mensaje en una botella de cómo eres, de cómo te dedicas al cultivo de la tierra, no sé, es una expresión igual, que ¿sabes? Yo te digo como, no sé, como un hijo, pero es algo tuyo, ¿sabes? Yo creo que es súper ilusionante el llegar y ver la primera botella, o sea, decir, es un proyecto, y sobre todo cuando lo haces tú, porque si te lo han dejado hecho, ya ¿sabes? Has heredado, no es igual, pero esto es como descubrir al mundo un poquito de ti. Pues eso, ver plasmado tu tierra en una botella y cuando llegas a un restaurante y coges la carta de vinos y ves, pues mira, está el nuestro, pues algo estamos haciendo bien. Antes decías que teníais una especie de simbiosis entre vosotros, entre las bodegas, los agricultores. ¿Vosotros de quién habéis aprendido? Yo te lo digo. Sí. Bueno, porque lo tienes al lado. Pues ya los cursos, él lo sabe, que hemos coincidido en muchos cursos, como el que es técnico y sabe, y lleva mucho más tiempo, evidentemente. Yo terminé Ingeniería Técnica Agrícola en la Facultad de Lugo en el año 99. Salió una beca de prácticas, que había tres, aquí cerca en la comarca había dos posibilidades, que era extensión agraria del barco y el consejo regulador. Entonces digo, vale, yo en una oficina no me veo. Aterricé en el consejo regulador y conocí a Santi, Enrique Santiago, que hoy es uno de los técnicos del consejo regulador. Entonces empezamos a visitar viñedos, empezamos a visitar bodegas, a meternos en el mundillo del vino. Pues ahora él lleva 25 años en el consejo regulador y yo llevo 25 años en la bodega. Aprendimos juntos. Empezamos a dar cursos, a conocer a otros viticultores. Es lo que coincidió con los dos, pero sí que es verdad. Yo claro, cuando acabé el grado de enología hay conocimientos para elaborar el vino, que sobre todo se basa en eso cuando haces un grado, es en elaborar el vino. Lo que lleva la materia del día a día a la tierra, creo que ha sido gracias a Santi y a Ricardo, porque sí que es verdad que cuando cultivas la viña vas de nuevas, entonces no sabes cómo va a reaccionar la planta, entonces creo que ahí sí que te coges una doctrina de llegar, oye mira, pues hacerlo así, porque sobre todo ahora que está muy de moda lo de la poda de respeto, ¿sabes? De dañar lo menos posible lo que es la planta, esas cosas las vas aprendiendo en los cursos, que encima tenemos la suerte que te decía antes, la suerte que tenemos aquí es que hay un montón de sitios donde puedes ir a que te enseñen estas cosas, porque yo que no lo conocía, claro, vas el primer día, te sueltan ahí,
venga, va a hacer la poda. Sí, la cabeza tiene más o menos los conceptos, pero no, la planta es un ser vivo, ¿eh? Y no todas reaccionan igual. Y sobre todo, si tienes algún problema, pues tienes el asesoramiento de la gente que está aquí, encima, oye, dedica su tiempo para eso, a enseñar. Yo todos los años asisto a algún curso como alumno, vamos, porque estamos aprendiendo, es un continuo aprendizaje, esto no es la viticultura de hace 25 años, es relativamente cercana, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la viticultura que se hace hoy. Yo, vamos, cuando estudiaba, los drones no existían, los GPS empezaban a sonar de aquel entonces, pero vamos, la tecnología que hoy en día, el otro día hablaba con un amigo que trabaja en un centro de investigación, y decía, es que llegan los chicos jóvenes recién titulados, y es que tengo unos conocimientos de informática, y eso ahora mismo, en el último curso que fui yo como alumno, era de mecanización, pero ya con tractores autómatas. Pues yo de eso, vamos, que estoy perdido. Aquí es más difícil meter tractores autómatas. Sí, pero bueno. La orografía del terreno igual hay dificultades. Igual mucha gente de los que vean estos vídeos que tengan jardín ya tienen un robot que corta el césped. Bueno, pues para la viña ya empieza a haber robots que los puedes soltar en una viña, marcar unas coordenadas y que te hagan ese desbroce o ese tratamiento fitosanitario. A mí eso, vamos, se me escapa de mi conocimiento, tengo que reciclarme, ir a cursos. Bueno, pero es lo bueno, siempre aprender algo, ¿no? Porque es que hay que ponerte un poco a la altura de los cambios que se van efectuando a la hora de llevar, ya sea el día a día en la viña, ya sea por el marketing, es que todo cambia, es que vamos a un ritmo que... Y es lo que te decía antes, aquí, por ejemplo, parece que estás un poco más pausado y puedes disfrutar un poco más. Eso sí que es verdad que no puedes dejar de lado el querer aprender, porque esto que al final si no te pasan por la derecha, o sea... Y ya por último, hemos hablado mucho de lo que es el valor de las cosas pequeñas, ¿no? ¿Cómo podemos convencer a la gente para que valoren esa parte pequeña, que tanto en proyectos pequeños, que puedes mimar, que decías, esa monitorización de cada una de las cepas, tanto en proyectos pequeños como en espacios pequeños? ¿Cómo podemos convencer a la gente para que se den cuenta? Claro, pues aquí, si es una persona de un viticultor aquí de la comarca, lo lleva ya, ¿no? Lo tiene ya ahí arraigado, esa parcelita. Lo único que le hay que explicar es que ese proyecto es viable, como hizo Guillermo, pues con mucho esfuerzo, con el apoyo de instituciones, del Consejo Regulador, de la Junta, del INORDE y demás, para sacarlo adelante, pero hay mucho esfuerzo detrás, ¿no? Pues cultivar la viña, todos nos pensamos que es muy fácil y como lo hacía nuestro abuelo, pues lo seguimos haciendo igual y nos llevamos la sorpresa, ¿no? Entonces me formo un poquito, antes de lo que decía Guillermo antes, pues antes de plantar una viña, pues hago un estudio del suelo, de la orientación que tiene esa viña, qué patrón va mejor ahí, qué variedad, etcétera, etcétera, ¿no? Y una vez que ya tengo mi viña, o si tengo una viña antigua, pues ver qué variedades hay ahí, qué potencial, asesorarme enológicamente, a ver qué vinos puedo desarrollar a partir de ese viñedo antiguo y poner en valor eso, la diferenciación y la exclusividad de la parcelita y de la comarca, ¿no? Aprovechar la marca de Valdeorras, que al final es lo que nos une, que nos aglutina a todos, es la que nos da la fortaleza. El punto creo más fuerte que hay aquí, y que lo que tenemos que convertir en una ventaja, es que al ser bodegas relativamente pequeñas, tú cuando vas a hacer una visita a una de las bodegas de la DEO, casi siempre te va a atender el dueño, ¿eh? El dueño o una persona muy, 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 muy cercana. Tú vas a una bodega de la Ribera del Duero, pues evidentemente conocemos y vamos, porque hay que ver otras cosas, y ahí te va a recibir un empleado, pero igual le tienen solamente para ese día, porque me ha pasado de llegar e ir a probar unos vinos y la chica la habían contratado para ese día, ¿sabes? Y es la que te va a explicar lo que tiene alrededor. Pero tú vienes aquí a una bodega la DEO de Valdeorras. Es más cercano. Y es el trato personal, que creo que es lo que vas a ganar. Oye, hay gente que viene y cuando lo ve y recibe el mensaje que le has dado de cómo tratas o cómo elaboras la uva, y dice, oye, pues mira, es que tuve una visita hace poco de
una gente que venía de la zona de Alicante, pero bueno, tenía familia en Ponferrada. Y venían, no sé si era para el 50 aniversario de los padres, se lo habían regalado a los hijos, ¿no? Yo les enseñé la bodega, mi bodega es pequeñita, ¿no? En 1 hora y media, 2 horas con mucho ya has hecho la visita y la cata que yo siempre, a mí me gusta, como el vino es para compartir los momentos, siempre hago arriba una especie de picoteo y tal. Pues estábamos sentados en la mesa redonda, yo, hablando, oye, pues mira esto, y la mujer se me fue, cuando ya se iba, me dice, oye, ¿te puedes creer que me he sentido como en casa? No, es lo que buscamos es eso, el que si tienen una preocupación o quieren conocer algo que lo hablan directamente con el dueño o con una persona súper cercana, entonces conoce. Sí, el trato personal es el trato familiar. Nosotros nos pasa igual, somos una bodega mediana, pero nos pasa lo que, me identifico perfectamente con lo que está diciendo Guillermo, ¿no? Ese trato familiar, ¿no? Cercano, amigable, que al final no es una visita que estés mirando el reloj, no, mira, es que contrataste 1 hora y ya a veces sigues con el vino allí y pasaron 2 horas y dices, ostras, que me tengo que ir, que no llego a coger al niño al colegio. Claro, es lo que nos diferencia, ¿no? Al final vamos todo, lo llevamos todo al tiempo, que claro, aquí no vamos con 1 hora. Yo lo que quiero es que estés a gusto, como si me tiro 3. Da igual, te has sentido bien, es lo que me voy a llevar. Por lo menos es el mensaje que voy a recibir de parte tuya, es que has estado a gusto. Y dices, oye, pues te vas a... ¿Sabes? Cierran la puerta cuando se van y dices, oye, pues mira, pues... Es la publicidad que podemos hacer, el boca a boca y la fidelización de ese cliente. Lo que transmitimos yo creo que mucho también, por parte nuestra, que está de la parte de la bodega, es la ilusión que les transmites a ellos. O sea, ellos saben que te gusta lo que estás haciendo, o no es que te guste, sino la debes a defender a capa y a espada. ¿Pero por qué? Pues sabes cómo se elabora, sabes lo que cuesta. O sea, son conceptos que igual vas a una bodega muy muy grande, que ya lleva muchos años, por no decir zona, ¿no? Eso no te lo va a transmitir nadie, esa ilusión no la vas a ver en el que te está hablando, pero aquí sí, porque la persona que te está atendiendo está vinculada ahí y tiene, ¿sabes? O es muy cercana al dueño o es el dueño directamente. O sea que digamos que el secreto para valorar esas pequeñas cosas es transmitir vuestra historia, ¿no? La historia que hay detrás. Sí, vamos, es que me viene ahora a la cabeza un amigo, David, que tiene una explotación mediana, pequeña, bueno, unas 7, 8 hectáreas, y que hace 2 o 3 años me dijo, es vecino mío, me dijo, si me echas una mano con papeleos y demás, pues quería hacer mi proyecto. Y entonces ahora, bueno, le eché una mano a título personal, pues quitando horas de mis hijos y de mi familia y de fines de semana, pues le estuve ayudando un poco con los trámites, pues para sanidad, para medio ambiente, para, bueno, todo un poco la burocracia, ¿no? Que no es muy complicada, o por lo menos a mí no me parece complicada, y hay que animar a la gente a que se meta en esto y que no tenga miedo a la burocracia en este sentido. Entonces le ayudé y ahora mismo está elaborando 3.000 litros de vino. Y tienes que estar con él y ver cómo te explica, ¿no? Es decir, no, es que mira, esto lo voy a hacer de esta parcelita porque esta parcelita la plantó mi abuelo y de la forma que te lo explica, que es que ese vino es único y es auténtico y es irrepetible porque el sentimiento que le pone el chico, el arraigo que tiene de esa parcela, el valor sentimental de decir, es que esta parcela la plantó mi abuelo y la sigo cultivando yo y me da uvas para hacer mi vino, que ahora mi vino está en el restaurante X de Madrid. Y digo, ostras, pues eso es lo que tenemos que vender y lo que tenemos que poner en valor de la denominación. Esa campaña de publicidad no tiene precio, eso no. Sí que ese mensaje no lo puedes transmitir, o lo conoces, lo que cuesta, y sobre todo lo que es un proyecto nuevo, al final esa ilusión que le vas a transmitir a la gente. Entonces, ¿cómo no le vas a probar el vino? Esa publicidad, aunque no tenga ningún rótulo, pero esa publicidad de decir, mira, oye, pues esto es lo que dice Ricardo, esta viña la heredé de mi abuelo, que la plantó, ¿sabes? Eso al final también es la unión a la parcela, que ¿sabes? La has heredado y ahora valoras lo que hizo tu abuelo, porque lo tienes ahí. Entonces, ¿sabes? El mensaje que le transmites, pues mira, cuesta esto, y esa publicidad sí que no tiene precio. Aquí las producciones, como son tan escasas, vamos, es que estamos hablando del año pasado, creo que fueron en torno a los
6 millones de kilos de uvas. 6 millones de kilos, pues estás hablando de 6 millones de botellas en el mundo. Pues Es un pedacito de aquí, es nada. comparado a otras denominaciones al final. Sí, hay bodegas, muchísimas bodegas, que solo una bodega hace eso ya. Sí, pero claro, el mimo, el cariño, la pasión que le pones tú a tu viñedo no se la puede poner una explotación con 200 hectáreas. Es que conoces a las cepas, casi le puedes poner nombre a las cepas. Eso es lo siguiente ya. Claro, eso ya sería muy friki, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer charlar con vosotros de estas pequeñas cosas que son tan enriquecedoras. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.